Tropas de Estados Unidos podrán realizar operaciones marítimas y aéreas en Ecuador, gracias a los acuerdos bilaterales aprobados anoche por la Corte Constitucional y que deben ser ratificados por el presidente. El presidente Noboa se reunió con el rey de España, Felipe VI, y con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, para solicitar apoyo para la guerra. Algunos planteles de Esmeraldas y Guayaquil no acataron la orden ministerial, mientras en Quito hubo chequeos de seguridad. La reubicación de los 7,000 presos en la penitenciaría del Litoral continúa y las autoridades mezclan a los presos de bandas diferentes. Las mafias se adueñaron de miles de viviendas y hasta de un hotel en el sector de La Prosperina, donde hoy intervinieron 500 policías. Argentina vivió su primer paro nacional en la era Milei. Sindicalistas cerraron oficinas públicas y paralizaron vuelos en Buenos Aires, como protesta contra el ajuste económico y las reformas que impulsa el presidente. Comenzamos Televistazo Estelar con la decisión de la Corte Constitucional de dar paso a 2 acuerdos firmados entre Ecuador y Estados Unidos para fortalecer la seguridad. Bienvenidos. Estados Unidos y Ecuador, un apoyo mutuo. Militares y funcionarios del Ministerio de Defensa de Estados Unidos podrán apoyar a las fuerzas locales con entrenamiento. Además, sus buques tendrán permiso para navegar en aguas ecuatorianas y frenar delitos como el terrorismo. Jacqueline Rodas informa que el fallo de la Corte Constitucional no requiere la aprobación de la Asamblea. La Corte Constitucional dio paso al acuerdo firmado entre Estados Unidos y Ecuador para cooperación militar denominado Estatuto de las Fuerzas. Los magistrados, con 6 votos a favor y 3 en contra, decidieron que no pase por la Asamblea. Para entrar en vigencia, únicamente la ratificación del presidente de la República. El acuerdo contempla que las Fuerzas Armadas y funcionarios civiles del Ministerio de Defensa de Estados Unidos puedan ingresar al Ecuador temporalmente para apoyar a las fuerzas locales con entrenamiento y ejercicios militares. También incluye cooperación para enfrentar problemas de seguridad, el terrorismo internacional, tráfico ilícito de drogas y pesca ilegal, y permite el ingreso de buques estadounidenses para esos fines. Un tercer ámbito son las actividades humanitarias ante desastres naturales. La Corte Constitucional en su dictamen aclara que no se trata de una alianza política o militar, que no tiene como objetivo la realización de actividades militares o bélicas para afrontar amenazas propias de conflictos armados, defensa de la soberanía o integridad territorial. Por ello, no requiere un debate legislativo. El dictamen fue elaborado por la jueza Carmen Corral y contó con los votos de Ali Lozada, Carla Andrade, Enrique Herrería, Teresa Núquez y Daniela Salazar. 3 magistrados no estuvieron de acuerdo y emitieron un voto salvado conjunto: Alejandra Cárdenas, Joel Escudero y Richard Ortiz. El segundo acuerdo con Estados Unidos habilita operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas, como por ejemplo narcotráfico, tráfico de migrantes y pesca ilegal. Como parte de la cooperación, Ecuador otorga inmunidad a los soldados de los Estados Unidos durante las operaciones en territorio nacional. Paul Romero con el informe. Ecuador y Estados Unidos realizarán operaciones marítimas combinadas. El acuerdo fue validado por la Corte Constitucional 4 meses después de la firma del documento el 27 de septiembre de 2023 entre el entonces canciller Gustavo Manrique y el embajador de Estados Unidos Michael Fitzpatrick. Tiene 23 artículos en los que se detalla el programa de operaciones marítimas entre la Guardia Costera de Estados Unidos y la Armada del Ecuador. Buques, aeronaves y militares estadounidenses podrán realizar operaciones en aguas del Ecuador en contra de actividades transnacionales ilícitas como el narcotráfico, tráfico de combustible, pesca ilegal, tráfico de migrantes, previa autorización de la Armada. La Guardia Costera podrá intervenir cuando un buque sospechoso, descubierto en aguas internacionales, huya al mar territorial del Ecuador, si es detectado directamente en la jurisdicción ecuatoriana o si se sospecha que está pescando ilegalmente en la zona económica exclusiva.
Para la interdicción aérea en alta mar, el Ministerio de Defensa será el encargado de autorizar las operaciones de aeronaves de Estados Unidos para transitar el espacio aéreo nacional, aterrizar y permanecer temporalmente o el tiempo necesario en los aeropuertos de Guayaquil, Quito y terminales alternas. En casos de persecución de aeronaves sospechosas, se intercambiará toda la información para garantizar la seguridad de los vuelos. El Ecuador, según el acuerdo aprobado por la Corte Constitucional, conferirá a todos los agentes del orden de Estados Unidos, así como a los funcionarios del Departamento de Defensa, los privilegios e inmunidades equivalentes al personal de las misiones diplomáticas. El presidente de la República, Daniel Noboa, mantuvo reuniones de alto nivel con el rey y el presidente del gobierno de España en el marco de una visita oficial por la Feria Internacional de Turismo que se lleva a cabo en Madrid. Fabiola Santana con los detalles de la agenda del mandatario. El presidente Daniel Noboa cumple su primer viaje oficial tras la declaratoria del conflicto armado interno. Visita Madrid, España, en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024, en el que Ecuador participa por primera vez como socio. Fue recibido por los reyes de España, Felipe VI y Leticia, quienes inauguraron el evento que prevé recibir a 250,000 personas hasta el 28 de enero. Participan 152 países y 9,000 empresas relacionadas al turismo. Los reyes visitaron el stand de Ecuador, que contó con 48 expositores. El presidente Noboa les explicó la importancia de atraer turistas al país afectado por la violencia. El turismo es progreso. El turismo le da la opción a muchos de estos jóvenes, que hoy en día son la mayoría del país, a tener una actividad, a tener un emprendimiento, a tener oportunidades de salir adelante y al mismo tiempo demostrarle al mundo y darle a conocer al mundo su amado país. Noboa espera incrementar un 10% la visita de ciudadanos españoles para dialogar sobre las acciones que realiza su gobierno a fin de devolver la seguridad a Ecuador. Mantuvo una reunión con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Las cosas están mejorando. Como ecuatoriano, como patriota, como presidente de la República, lo invito a ser parte de viajes, a ser parte de esta nación que está resurgiendo de las cenizas. Luego con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien dijo querer apoyar en seguridad. Noboa había declarado a la prensa estar interesado en recibir colaboración en proyectos sociales. Hay daños colaterales en la guerra, se necesita becas para educación, se necesita apoyo social, apoyo psicológico. El mandatario también se reunió con los titulares del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y ONU Turismo. Le entregaron la guía de inversiones en Ecuador, que contiene información sobre 10 proyectos con oportunidades de inversión de $230 millones. Y ahora lo que sigue es un proceso de divulgación de la misma ante inversionistas, evento que será acompañado por el banco a lo largo del año, junto con Naciones Unidas para el Turismo, lo cual refuerza el mensaje de Ecuador como destino. Los presidentes Noboa y de la CAF mantuvieron una reunión privada para profundizar las relaciones y dialogar sobre los avances en proyectos sociales y en materia de seguridad. La violencia en Ecuador causa pérdidas por más de $20,000 millones anuales, según un informe del Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Australia. El impacto económico de la criminalidad representó el 6% del PIB en apenas un año, y para 2024 se proyecta un incremento. Luisa María Heredia con el informe. Ecuador experimentó la mayor caída de la historia en el índice de paz global, debido al incremento de delitos por el poder que ganaron los grupos del crimen organizado. El Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Australia, ubicó a Ecuador en el puesto 87 del ranking de países con mayor índice de criminalidad. Hasta el año pasado estaba en el puesto 163. Esto supone un aumento del costo económico de la violencia. De hecho, en el informe se calcula una pérdida anual de más de $20,290 millones a escala nacional, y que en gran medida se debe a la afectación en la productividad. Eso a su vez significa un impacto per cápita de 1,000 pérdidas. Hay que sumarle los montos que también se destinan para seguridad. Eso, como también precisa el informe, le cuesta en promedio $12,229 millones anuales a Ecuador. Lo peor es que ese valor, proyecta el instituto, en 2024 aumentará, ya que solo para movilizar a la fuerza pública contra el terrorismo se requiere
requieren 1.000 millones, más la inversión millonaria, cuyo monto no precisa el documento, que el sector privado ha tenido que destinar para protección. Colombia y México, que por la penetración del narcotráfico llevan décadas luchando contra el crimen organizado, pagan un costo económico aún más alto. A Colombia la violencia le representó en 2022 el 29% del PIB y a México el 11%. Es el espejo en el que concluye el informe Semire Ecuador. Los narcoterroristas en Nueva Prosperina se adueñaron de un hotel y 5.000 casas donde instalaron sus centros de operaciones criminales. Niños de 12 años eran utilizados como custodios, quienes para pagar el alquiler debían asesinar. Estas son las habitaciones de un hotel ubicado en Ciudad Victoria, en el sector de Nueva Prosperina. Según un informe de la policía, sus 2 pisos y 10 habitaciones estaban al servicio de las bandas de los Águilas y Fatales, donde instalaron su principal centro de operación criminal. Según revelan los agentes, los verdaderos dueños fueron primero extorsionados y finalmente sacados de sus inmuebles por los delincuentes. Y desde ahí disponían sobre el territorio qué tipo de extorsión iban a realizar, tanto a locales comerciales, a viviendas, a buses, a tricimotos, pero todo el mundo tenía que llegar a pagar la extorsión. Los investigadores explicaron a Televistazo que 5.000 casas de este sector están invadidas por la mafia. Menores de edad eran usados como custodios y para esta tarea les daban armas, droga y motos. La organización delictiva le pide que asesine, que venda droga, que reclute a otros menores y con eso pagan su cuota mensual, pero un menor de edad desde los 12 años ya tiene una casa que es propiedad de él, sin documentación legal que le respalde. Los verdaderos dueños de los bienes, por temor, no denuncian. Ni siquiera hay enseres dentro de las casas. La policía ha investigado el caso durante 2 años. Así, según los agentes, estas organizaciones criminales han logrado expandir su economía ilegal. El presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta la primera gran huelga sindical en apenas 45 días de gobierno. Sindicatos y centrales obreras cierran oficinas públicas e incluso han paralizado vuelos en el aeropuerto del centro de Buenos Aires. También marcharon al Congreso rechazando los proyectos de reformas del Ejecutivo con los que Milei espera sacar al país de la crisis. Estuvieron en la calle desde el mediodía para protestar contra el ajuste fiscal del gobierno y el plan de reformas a más de 1.000 leyes y reglamentos que han estado vigentes por décadas. La Confederación General del Trabajo, el mayor grupo sindical de Argentina, junto a otros gremios, se oponen principalmente a los cambios que por decreto presidencial se hacen al régimen laboral, limitando, por ejemplo, el derecho a la huelga y a la financiación de estos grupos, que hoy se concentraron en la Plaza del Congreso frente a la sede del Legislativo, donde la llamada Ley Ómnibus, que agrupa a la mayoría de las reformas, espera luz verde para ser aplicada. Los cambios que persigue la administración de Javier Milei apuntan, según el gobierno, a desregular la economía argentina y a reducir el tamaño del Estado, así como sus niveles de intervención. Los sindicatos se oponen también al decreto de necesidad y urgencia, vigente desde el 29 de diciembre, que tiene algunos puntos en disputa en el Poder Judicial. Y es que en general el plan del presidente Milei es rechazado por líderes sindicales. No se pueden privatizar las empresas del Estado, no se pueden privatizar aerolíneas, trenes argentinos. Esta es la primera gran huelga sindical desde 2019, a la que se han sumado algunos partidos políticos y organizaciones sociales. Una jornada caracterizada por el cierre de oficinas estatales, actividades educativas e incluso operaciones aéreas, pues dentro del mayor sindicato están la Asociación de Pilotos, la de Técnicos Aeronáuticos y de Profesionales de Empresas Aerocomerciales, por lo que en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires, todos los vuelos de hoy fueron cancelados. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dicho que se aplicaron los protocolos para reducir al mínimo las afectaciones en el tránsito, así como en el transporte público, y defendió la gestión del gobierno. El país quiere un cambio que termine con las mafias sindicales, las mafias políticas, las mafias empresariales y todos los que ganan con el país decadente están intentando que este gobierno no avance. Grupos de opositores argentinos residentes en el exterior se unieron desde capitales latinoamericanas y europeas para apoyar la protesta sindical. En Lima, Bogotá,
Roma, Bruselas, París y Madrid. En la huelga de hoy, que concluye a la medianoche, participaron organizaciones comunitarias que piden que se mantengan los programas de asistencia social, mientras que las reformas propuestas por Javier Milei empezarán su trámite para el debate en la Cámara de Diputados el próximo martes. Rusia enfrenta un invierno severo con intensas nevadas en gran parte de su territorio, pero en el este se viven condiciones realmente extremas y las casas están prácticamente sepultadas. Veamos. Un muro de nieve bloquea la entrada de esta casa. Para salir a la superficie, sus residentes tuvieron que cavar un túnel. Así se ve la intensa nevada que golpea el extremo oriente de Rusia, en la isla de Sajalín, azotada por una tormenta invernal tras otra. Las calles y autos quedaron sepultados. Los habitantes luchan para abrirse paso en el espeso manto blanco que supera el metro de altura en algunas zonas. La isla está completamente cubierta y aunque los quitanieves están operativos para despejar las vías, el esfuerzo parece inútil. Videos en redes sociales muestran que incluso personas se lanzan del segundo piso de edificios hacia los montones de nieve y fuego. Sin embargo, para los paramédicos y socorristas, la situación es crítica, pues el temporal impide que se movilicen. La región fue declarada en emergencia y se espera que las tormentas continúen hasta el viernes. Aunque hubo una disposición del Ministerio de Educación para el retorno progresivo a clases que empezó hoy, varios centros educativos prefirieron mantener las aulas virtuales. Televistazo constató que en al menos 2 provincias las escuelas permanecieron cerradas. Carla Delgado tiene los detalles. No todos los centros educativos decidieron abrir sus puertas a pesar de que tenían la autorización para dejar la virtualidad. El Ministerio de Educación no informó sobre el porcentaje de ausentismo, ni sobre el número de centros educativos que no se acogieron a la disposición de retorno. Televistazo constató que al menos 4 unidades educativas fiscales de Esmeraldas prefirieron mantener las clases desde casa. En la unidad educativa Eloy Alfaro las puertas permanecieron cerradas. Tampoco la unidad educativa José María Velasco Ibarra recibió estudiantes. Una madre llegó apresurada a la institución. Vine a retirar los cuadernos para pasar las actividades, pero no están los maestros. Me dicen que tengo que venir desde el día lunes. Las autoridades del colegio tampoco explicaron hasta cuándo se mantendrá la medida. El Cantón Esmeraldas cuenta con 147 unidades educativas. No son los únicos que temen volver a la presencialidad. En Guayaquil también hubo colegios que no acataron la disposición del Ministerio de Educación y prefirieron que los alumnos sigan las clases de forma virtual. En este colegio fiscal de Guayaquil, ubicado en pleno centro, tampoco retornaron a clases, aunque no está ubicado en zona conflictiva. Lo mismo ocurrió en 2 centros educativos de este mismo sector. Por ahora solo en la provincia de El Oro y los cantones Orellana y Joya de los Sachas continuará la virtualidad por estar en zonas de riesgo. Dentro de los 160 cantones con semáforo verde, la fiesta de la fruta y las flores sigue postergada. La gobernación de Tungurahua anunció que no dará permisos para eventos masivos. En Baños y Guaranda, la agenda por carnaval también sigue suspendida, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Fueron 69 las actividades que se planificaron para la tradicional fiesta de la fruta y de las flores en Ambato, todas postergadas debido al estado de excepción que declaró el gobierno de Daniel Noboa el 9 de enero. 15 días después, ese cantón de Tungurahua es parte de los 160 que están en semáforo verde. Sin embargo, la agenda del festival se mantiene suspendida. He solicitado inmediatamente al director ejecutivo del Comité de las Fiestas de las Frutas y de las Flores que inmediatamente se envíe un documento al Ministerio del Interior a fin de que podamos tener con claridad si podemos nosotros nuevamente pensar en realizar la programación en las fechas establecidas. Desde la gobernación alegaron que el decreto 135 no cambia la suspensión de la libertad de reunión. No vamos a emitir ningún permiso
para eventos masivos. Y en otro cantón de Tungurahua, en Baños de Agua Santa, habían programados 30 eventos para carnaval, que siguen suspendidos. Con esto, el 90% de las reservas de hoteles fueron canceladas. Sin embargo, el Cabildo ha iniciado la campaña Baños, tu destino seguro, para incentivar a que el turismo se retome y así reducir las pérdidas. Lo que sí, en Baños vamos a tener abierto peñas, bares, discotecas, restaurantes, mercados, plazas, balnearios, con las debidas seguridades. En Guaranda, provincia de Bolívar, ocurre algo similar. Por ahora siguen suspendidas 25 actividades que eran parte de la agenda del Taita Carnaval, generando un 80% de cancelaciones en hoteles. El municipio envió un oficio a la gobernación para conocer si se pueden reactivar los eventos. Están a la espera de una respuesta. Recuerde que para nosotros hacer eventos públicos necesitamos permisos de la Intendencia, necesitamos estar en coordinación con la Gobernación, Policía Nacional. Puerto López en Manabí es una de las playas que está en semáforo verde. En el cantón tampoco anuncian retomar las 6 actividades que se suspendieron en carnaval, pero no por impedimentos, sino por falta de tiempo para ejecutarlas. El Ministerio de Gobierno informó a Televistazo que la noche de este miércoles se anunciarán detalles sobre la ejecución o no de eventos masivos en cantones con semáforo verde. Abra la cámara de su teléfono celular e ingrese al código QR que mostramos en pantalla para saber si el cantón donde usted vive está en el nivel alto, medio o bajo de riesgo y conocer también los horarios del toque de queda. La ampliación de esta y más noticias en ecuavisa.com, información siempre actualizada. En la Corte Nacional se ensayan caminos para elegir presidente si ninguno de los 3 candidatos obtiene los 12 votos necesarios. Ahora se habla de antigüedad, mejor calificación y paridad de género. Jacqueline Rodas conversó con los 3 aspirantes. En la Corte Nacional de Justicia se siente el ambiente preelectoral a puertas de la sesión para designar a su próximo presidente. Hay 3 candidatos. Ganará el que alcance al menos 12 votos de 15 posibles. Un número difícil de conseguir, dice José Swing, juez que aspira a dirigir la Corte. Ni yo ni creo que los colegas que también están aspirando a asumir la presidencia tenemos los votos suficientes. Cronológicamente soy el más antiguo en la designación. Si no hay los votos, Swing considera que la presidencia subrogante le corresponde a él por antigüedad. Pero la jueza Daniela Camacho asegura que es ella la más antigua y además que cumple con otras condiciones. Soy la mejor puntuada del concurso del 2018. Llevo 12 años aquí en la Corte en calidad de conjuez y de juez. Hoy le toca a una mujer. El actual presidente Iván Saquicela, quien busca la reelección, cree que ese no es el camino legal. Él confía en que habrá consenso. Valoro mucho a mis compañeras y compañeros y estoy seguro que esa va a ser la respuesta. Lo contrario, creería yo que es un mensaje equivocado al país y que obviamente podría traer problemas de la institución. Saquicela debe convocar a sesión para elegir presidente entre el 26 de enero y el 2 de febrero. El ganador o ganadora, además de convertirse en representante de la función judicial, será quien envíe la terna para elegir al titular del Consejo de la Judicatura. El gobierno tiene bloqueados 110 millones de dólares por la demora en los procesos para que recursos de origen ilícito pasen al Estado. El ministro de Economía y Finanzas expuso ese caso ante la Asamblea, como le informa Patricio Díaz. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, asistió a la comisión encargada de la ley económica urgente que busca que los recursos incautados en narcotráfico y crimen organizado pasen más rápidamente al Estado. El funcionario defendió el proyecto haciendo referencia a cálculos de las Naciones Unidas que indican que en Ecuador hay cerca de 1.700 millones de dólares de las actividades ilícitas y que el Estado quiere captar con esta reforma. Vega incluso mencionó que el gobierno tiene recursos que no puede utilizar debido a la demora en los procesos de extinción de dominio, pues se encuentran bloqueados. El 31 de diciembre del 2023 sumaban 110 millones de dólares. De aprobarse esta iniciativa de reforma legal, ingresaría esto como ingresos al presupuesto general del Estado. El ministro resaltó la necesidad del fortalecimiento de las instituciones que supervisan y pueden detectar las actividades ilícitas, como la Unidad de Análisis Financiero UAFE, pero se mostró preocupado por el estado en el que encontraron esa institución. Que básicamente la encontramos desmantelada.
no sé si intencional o inintencionalmente, pero en estos momentos de crimen organizado, de investigaciones, de cruces de información, creo que es una entidad que hay que darle mucha fuerza. Los representantes de la UAFE que acudieron a la comisión reconocieron que en efecto hay necesidades urgentes, por ejemplo, en el tema tecnológico. Y nos encontramos que todavía se utilizan mucho ciertas herramientas como Excel como tal, ¿no? Entonces tenemos que dar ya ese paso a la innovación. Y de lo que se tiene hasta ahora, sería una inversión que oscilaría a los $3 millones. La ley que se analiza incorpora nuevas obligaciones para la UAFE en el control y prevención de lavado de activos. Es que en los reportes que nosotros remitimos, en este caso los reportes de operaciones inusuales e injustificadas, se va a constar una evaluación a los proveedores del Estado. En la mesa legislativa estuvieron también representantes de la Superintendencia de Bancos. Entre las comparecencias previstas entre este miércoles y el viernes están el procurador, la fiscal y el contralor. En Estados Unidos, los padres del joven que protagonizó un tiroteo en una escuela de Michigan son juzgados por homicidio involuntario. Ellos le habrían regalado el arma por Navidad con la cual mató a 4 alumnos. Los detalles con Ileana Suárez. Es un juicio inédito en la historia de Estados Unidos. James y Jennifer Crumbley son los primeros padres que serán juzgados por un tiroteo escolar cometido por su hijo en ese país. La pareja enfrenta cargos de homicidio involuntario y, a pesar de declararse inocentes, son procesados por separado y permanecen en prisión. El caso se remonta al 30 de noviembre de 2021, cuando Ethan Crumbley tenía 15 años y mató a tiros a 4 estudiantes en el Oxford High School en Michigan. Él se declaró culpable en 2022 de 24 cargos, incluidos 4 por asesinato en primer grado. El mes pasado fue sentenciado a cadena perpetua, sin libertad condicional. Sus padres han dicho que no conocían de los planes de su hijo, pero la fiscalía los culpa de ignorar las peticiones de la escuela un año antes del crimen para que revisen su conducta, pues era violento y siempre hacía dibujos de masacres en clases. Los padres le compraron una pistola de 9 milímetros como regalo anticipado de Navidad, cuando la ley de Michigan prohíbe a los menores de 18 años comprar o poseer armas. El día antes del tiroteo, un maestro encontró a Ethan usando internet para buscar municiones y alertó a los funcionarios de la escuela, que a su vez avisaron a su madre. Más tarde ella le envió un mensaje de texto que decía: "No estoy enfadada contigo, tienes que aprender a que no te atrapen". La mañana del tiroteo, momentos antes del ataque, los Crumbley fueron llamados al plantel y les mostraron un nuevo dibujo violento hecho por su hijo, por lo que les pidieron que se lo llevaran a casa y le dieran la ayuda necesaria. Ellos se negaron y cuando Ethan iba de regreso a su aula, sacó el arma y comenzó a disparar. El juicio contra el padre de Ethan comenzará en marzo. El de su mamá aún espera una fecha. De ser hallados culpables, enfrentarán una pena de hasta 60 años de cárcel. Científicos de Alemania podrían tener la solución para evitar la extinción del rinoceronte blanco del norte. Un grupo de expertos logró el primer embarazo de uno de estos animales mediante fertilización in vitro. El procedimiento se hizo con una hembra de una subespecie relacionada a la que le transfirieron un embrión de laboratorio. El experimento fue realizado 13 veces y es la primera vez que resulta exitoso. Los investigadores esperan aplicar el mismo método en una rinoceronte blanco del norte, una especie que está potencialmente extinta, pues solo quedan 2 hembras en todo el mundo. Y Google lanza Lumiere, un programa capaz de convertir textos en videos. Esta inteligencia artificial permite además dar movimientos realistas a fotografías. Merlis González con los detalles. Separar lo real de lo creado por computadoras es cada vez más difícil y ahora se complica aún más con un nuevo programa de inteligencia artificial. Ya no se necesitarán cámaras para grabar el movimiento de una mariposa, una caminata por el bosque o un barco navegando. Solo con ingresar unas instrucciones en el generador de imágenes en movimiento a partir de textos, creado por Google y bautizado como Lumiere, será suficiente para crear un video perfecto.
Pero el programa no se limita a crear simulaciones. Puede tomar un video real y transformar un objeto seleccionado y cambiar completamente su apariencia con solo un clic. Es capaz de convertir fotos en logos animados y completar un video rellenando con mucha precisión los espacios faltantes. Para quienes no les gustó su ropa en alguna fotografía, no hay problema. También la puede reemplazar por otra. El programa de Google genera videos enteros haciendo que los cambios se vean más realistas. La empresa solo mostró los avances de su tecnología, pues Lumière aún no está disponible. Noche Tóxica es el monólogo que la actriz Ana María Valareso presentará en el Microteatro Quito. Además, la Orquesta Filarmónica de Guayaquil dará un concierto gratuito en una iglesia del norte de la ciudad. Estefanía Arias con más de la agenda cultural. Será un concierto virtual sin precedentes. Desde Alemania, la Orquesta Sinfónica de Berlín presentará un show que el público podrá seguir en vivo desde la Asociación Humboldt en Quito. El director, Kirill Petrenko, plantea un recorrido por la tradición musical germano-austriaca con obras de Mozart, Berg y Brahms. El evento será este jueves 25 a las 17 horas. Una buena tóxica pide la copia de La más tóxica de los stand-up se presentará en el Microteatro Quito. Ana María Valareso interpreta este monólogo llamado Una noche tóxica, una comedia que cuenta historias de aquellas relaciones entre amigos, familiares o exparejas. La función será este miércoles 24 a las 8 de la noche. Con la intención de captar nuevos públicos, la Orquesta Filarmónica de Guayaquil se presentará en la iglesia Beata Mercedes de Jesús Molina, en Samanes, en el norte de la ciudad. Ofrecerá un repertorio clásico junto a la violinista María Trejo. El evento, que forma parte de la Ruta de las Iglesias, será este viernes 26 de enero a las 19 horas. La entrada es libre. La condonación de $60 que beneficia a más de 300.000 pequeños negocios no se ha concretado. El Servicio de Rentas Internas trabaja en un reglamento para dar paso a esa disposición legal, como lo indica Diego Puente. La condonación de deudas a los pequeños negocios no será automática. El Servicio de Rentas Internas prepara un reglamento para determinar qué contribuyentes accederán a este beneficio. En diciembre del 2023 se aprobó la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo del Gobierno. Ahí se indica que se condona el pago de $60 por concepto del impuesto a la renta del ejercicio fiscal del 2022 a los contribuyentes que hayan sido considerados RIMPE en negocios populares. Para el efecto no deberán realizar ninguna declaración. Según datos del SRI, representaba alrededor de $26.5 millones y el número aproximado de beneficiarios era alrededor de 300 a 350 mil ciudadanos que manejan el sistema de facturación RIMPE. Entre las personas que esperan el reglamento para que se condonen sus deudas, hay dueños de tiendas, conductores, peluqueros, modistas y otros contribuyentes que declararon entre $1 hasta $20.000. Esta condonación no solo obedece a aliviar la situación de pequeños comercios. La Corte Constitucional exigió reformas al proceso de tributación del RIMPE en el 2022. Cuando la ley salió decía, no importa si usted factura $1 o 20.000, usted es negocio popular, debe pagar $60. Luego la Corte dijo, no es correcto, ya cambiaron la tabla. Sin embargo, los $60 se mantuvo durante todo el 2022. Aunque en la ley no se establecen plazos para que se emita el reglamento y se elimine a los beneficiarios de la lista de deudores, desde la Asamblea buscan que se concrete lo antes posible para dar paso a la condonación. La próxima semana inicia la primera veda de cangrejo en Ecuador y coincide con el carnaval. Vanessa Robles explica que se dejarán de recolectar 13 millones de crustáceos en los 4.000 cangrejeros del país. Para ellos, la venta de jaiba o pesca blanca es otra alternativa de ingreso.
El miércoles 31 de enero será el último día que los ecuatorianos podrán comprar y degustar cangrejos antes de la veda. El Ministerio de Producción ya definió la primera fecha del 2024, entre el 1 y el 29 de febrero. En ese tiempo no se podrá capturar, transportar, procesar ni comercializar el crustáceo a escala nacional. Este primer periodo corresponde a la etapa de reproducción de la especie con base en información científica que señala que los crustáceos lo hacen exclusivamente afuera de las madrigueras y manipularlos alteraría su ciclo natural. Las sanciones se contemplan en el artículo 71 de la Ley de Pesca, la cual dispone multas que van de 2 a 10 remuneraciones básicas unificadas, es decir, entre 920 y 4.600 dólares, además de prisión de 15 a 60 días. La Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras tiene alternativas para este mes en el que dejan de recolectar en promedio 13 millones de crustáceos. Los 4.000 cangrejeros dejan de percibir 2.300.000 dólares aproximadamente. Hay muchos pescadores que se dedican a la captura de jaiba. El segundo periodo de veda es durante la muda del cangrejo azul y el cangrejo rojo, del 1 al 30 de septiembre de 2024. Más de 3.300 planteles se recibieron estudiantes nuevamente este miércoles, luego de que el gobierno semaforizó el toque de queda para reactivar la economía. En Quito, el retorno estuvo marcado por protocolos de seguridad y también llamados a la paz. El retorno a la presencialidad en Quito se llevó a cabo en los horarios habituales, sin imprevistos y cargado de emotividad. En este colegio del norte, los alumnos llevaron globos con los colores de la bandera del Ecuador. Los fiscales empezaron el día con el tradicional minuto cívico. Todos quieren que retorne la paz. Manténganse fuertes, unidos y en armonía con ustedes mismos y con los demás. Reiteremos nuestro compromiso de estudiar y formarnos como buenos seres humanos. Respetemos y cuidémonos unos a otros. La ciudad y el país lo necesitan. Esto ocurre luego de que el 9 de enero, tras hechos violentos en las calles y cárceles del país, el gobierno dispuso la virtualidad en el territorio para precautelar la seguridad de los estudiantes. Más de 97.000 alumnos de la capital asistieron a los centros educativos, en donde lo nuevo es que hay protocolos de seguridad. Conformadas por padres de familia, conformados por la Policía Nacional en el distrito de Miraflores. Los docentes también tienen las brigadas en los recreos que están pendientes en cada uno de los puntos estratégicos. 50 padres de familia conformarán estas brigadas que buscan prevenir actos violentos. No solo ocurre en centros educativos fiscales, también en los privados, como este ubicado en el nororiente. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Mi Casita, justamente para que los padres puedan estar tranquilos y puedan rastrear el trayecto de cada uno de sus hijos desde que se suben al bus hasta que llegan al colegio y viceversa. 70% de establecimientos retornaron a escala nacional, lo que corresponde a 11.200 instituciones educativas, que hasta nuevas disposiciones continuarán el año lectivo de forma presencial. 55 institutos superiores y conservatorios públicos del país reactivaron las clases presenciales. Sin embargo, hay 10 cantones que deberán mantener la virtualidad durante las noches. Vanessa Robles informa. Los 55 institutos y conservatorios superiores públicos adscritos a CENESID en Ecuador también retornaron a las aulas este miércoles en medio de restricciones de seguridad. En el Instituto Superior de Artes Plásticas Daniel Reyes, ubicado en Ibarra, se contrató guardianía privada para resguardar a los estudiantes de las 2 carreras artísticas. Solo acceden alumnos y maestros presentando cédula o carnet. Los 5.000 estudiantes del Tecnológico Guayaquil y del Vicente Rocafuerte, ambos ubicados en el mismo edificio en el centro del puerto principal, también deben registrarse al ingreso y la salida. Las puertas enrollables del parqueo permanecen cerradas. En este retorno se ha registrado el 30% de ausentismo en los salones, detalla la rectora de ambas instituciones. Hemos retornado de manera presencial. Los chicos están capacitados para hacer temas de evacuaciones o de responder ante situaciones de crisis. También contamos con un botón de pánico con la Policía Nacional. En este lugar, las actividades académicas concluyen a las 5:30 de la tarde, aunque en todos los institutos y conservatorios del país
ya se retomaron las clases presenciales. En las jornadas matutina y vespertina, la nocturna seguirá en modo virtual en 10 cantones de 5 provincias: Esmeraldas, Quinindé, Santo Domingo, Babahoyo, Pueblo Viejo, Daule, Guayaquil, Huaquillas, Machala y Pasaje. Sin importar la modalidad de clases, el cronograma de las 420 carreras de estos institutos no cambiará. Y hay preocupación en Villamil, Playas, Esmeraldas y los 3 cantones de la provincia de Santa Elena debido a que están en semáforo rojo. Los municipios y el sector privado también consideran que eso alejará al turismo en el feriado de carnaval. Luis Alfredo Zúñiga con las reacciones. Son 38 cantones en el país que están en semáforo rojo y esto genera preocupación de cara al feriado de carnaval en ciudades cuyo principal ingreso es el turismo. Salinas, en Santa Elena, es muestra de aquello. El alcalde rechaza que la situación en su territorio amerite ese color del semáforo y ha hecho un pedido al gobierno. Sí es posible rever esa situación y que por lo menos el cantón Salinas sea considerado en semáforo verde. Pese a esto, el funcionario es claro: habrá eventos por carnaval adaptados a los horarios permitidos. Sí, nos mantenemos igual con nuestro carnaval. Lógicamente lo vamos a empezar muy temprano, desde las 4 de la tarde en adelante. Los balnearios vecinos, La Libertad y Santa Elena, también están en semáforo rojo. La Cámara de Turismo indica que las cancelaciones superan el 95%, incluso en fines de semana. La afluencia es baja y lo que están haciendo es adaptarse a las disposiciones con estrategias para atraer visitantes pese a las limitaciones. El tema del entretenimiento desde las 2, 3 de la tarde, de 2 noches y la tercera gratis. En general, Villamil, la preocupación se repite. Y aquí la situación es más grave. El alcalde confirmó este miércoles que suspendió la contratación de proveedores para eventos en carnaval. Por cumplimiento de ley expresa, hemos decidido nosotros no hacer eventos. Teníamos aproximadamente tipo de 3 conciertos grandes. El Cabildo pidió al gobierno que se revise el color del semáforo y, según afirma, la respuesta fue que se mantiene. En los hoteles del cantón guayacense prácticamente no hay huéspedes. La semana pasada tuve un solo huésped en toda la semana. Esmeralda se suma a la lista, pero aquí son más optimistas. Pese a que el estado de excepción ha generado 50% de cancelaciones, el Cabildo ha informado que habrá eventos. Estamos trabajando para poder realizar actividades que estén dentro de lo establecido y lo permitido, sin incurrir en ningún desacato a ellos. Para los cantones, el feriado de carnaval representa hasta el 35% de los ingresos por turismo de todo el año. De ahí su preocupación por encontrar cómo salvar esta fiesta, al menos en parte. Los 2 cabecillas capturados en el noroeste de Guayaquil son calificados por la policía como el brazo armado de los choneros. Portaban armas, explosivos y municiones durante su detención. Veamos. El desplazamiento policial con 500 uniformados arrancó a las 4 de la madrugada del miércoles en Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil, considerado uno de los barrios más violentos del país. Los agentes allanaron 32 casas ubicadas en zonas de difícil acceso. Ahí, según la policía, capturaron a los 2 cabecillas del brazo armado de los choneros. Son hermanos y serán procesados por terrorismo, aunque eran buscados por varios delitos, no solo en Guayaquil, también en otros cantones de Guayas, Los Ríos y El Oro. En los allanamientos, los policías decomisaron 200 cámaras de seguridad. Los delincuentes usaban este sistema de videovigilancia para detectar la llegada de los agentes y huir, con la certeza de que los uniformados tardarían en avanzar por el pésimo estado de las calles. En los allanamientos también decomisaron radios de comunicación. Se encontró armas de largo alcance, como es con un fusil de última generación de uso bélico calibre 223, una pistola Glock 9 milímetros, tenemos varias sustancias sujetas a fiscalización y un animal exótico. Durante el operativo también borraron 20 grafitis de organizaciones criminales en el mismo lugar donde hace una semana la policía encontró 5 tacos de dinamita. Desde el 9 de enero es la segunda intervención que se realiza en el sector.
Túneles clandestinos en la cárcel de Turi fueron descubiertos por las Fuerzas Armadas. En exclusiva, un equipo de Televistazo grabó el hallazgo. Encontraron georradares que también sirven para localizar caletas y bodegas ilegales, como lo describe Bessie Granja. Televistazo ingresó a la cárcel de Turi en Cuenca, donde las Fuerzas Armadas confirmaron el hallazgo de túneles clandestinos que funcionan para conectar los 9 pabellones que tiene este centro de reclusión. Según las autoridades, los presos habrían utilizado estos espacios para ejecutar ataques entre bandas rivales y el transporte de armas y droga hasta las celdas. Para dicho hallazgo, los uniformados llegaron con equipos tecnológicos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y realizaron un barrido de la superficie. Se trata de georradares que funcionan mediante ondas electromagnéticas, que gracias a la emisión de impulsos detectan si hay materiales distintos a la composición del suelo, como tuberías, cables, cavidades o huecos, túneles o fosas clandestinas. Pudimos determinar con nuestra antena de 1200 MHz un pasillo que posiblemente sirve para los PPL de un taller improvisado donde pueden fabricar varios objetos. Con estos dispositivos también buscan en la cárcel de Turi escondites construidos por los presos para ocultar armas y droga. Las antenas del georradar tienen varias bondades, entre ellas determinar objetos a partir de los 2.5 centímetros. Según un informe de inteligencia militar en esta cárcel, existen paredes falsas en pabellones levantadas de forma clandestina sin que las autoridades del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI lo sepa. Esta semana los georradares serán utilizados en este centro carcelario que mide 13.7 hectáreas, donde permanecen aproximadamente 900 presos. Se tiene previsto hacer un barrido como este en las otras 35 cárceles que tiene el país, prioritariamente las más conflictivas. Además, esta tarde, militares informaron que en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca, decomisaron y desinstalaron antenas de televisión por cable y también conexiones de redes informáticas que fueron instaladas de forma clandestina por los presos en esa prisión. La cárcel La Roca quedó deshabilitada desde hace 4 meses. Sin embargo, empezaron a reconstruirla luego de terminar parcialmente afectada por una explosión. Diego Cuenca explica cuánto costará la reparación y cuándo estará lista. El 12 de septiembre del año pasado, este dron que cargaba explosivos aterrizó en el techo de la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil, enviado por delincuentes. Agentes antiexplosivos de la policía decidieron destruir la aeronave, sin moverla del sitio por el peligro que representaba. Sin embargo, esa detonación destruyó gran parte de la estructura metálica que cubría a esa prisión. Ese lunes, luego de 4 meses, Seguros de la Unión anunció que iniciaron los trabajos para reparar los daños producidos por la explosión. Según la aseguradora, la reconstrucción costará $94.741 y el 70% de ese valor ya fue desembolsado. La obra debe ser entregada el próximo 10 de marzo y la compañía aclaró al Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad SNAI que asumen los costos, a pesar de que el tipo de explosión realizada no es una de las causas contempladas en el contrato. Cuando esté lista la cárcel podrá recibir a 100 presos de alta peligrosidad. Mientras tanto, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, durante el día y la noche, realiza sobrevuelos para evitar nuevos atentados que amenacen las instalaciones de ese centro carcelario. Y Tumaco, el gobierno de Colombia anuncia la instalación del centro fronterizo. Se trata del tercer paso regular entre Ecuador y Colombia. Paul Romero con el tema. El gobierno de Colombia anunció la instalación del centro de control fronterizo en el puente del río Mataje que conecta a Tumaco y San Lorenzo. El puente fue inaugurado en enero de 2021 por los presidentes de ese entonces, Lenín Moreno e Iván Duque de Colombia, pero se mantiene cerrado por la falta de control estatal. 3 años después del ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, que visitó este martes el puente internacional, dijo que el gobierno de Gustavo Petro instalará 3 instituciones de vigilancia: aduana, migración y fuerza pública para control antinarcóticos. Con el acuerdo que el director de Migración Colombia ya ha tenido con las autoridades ecuatorianas,
poder abrir muy pronto este puesto de control migratorio. El ministro no especificó la fecha de apertura del puente del río Mataje, que tiene que ser coordinada con el gobierno de Ecuador. Fuentes militares señalaron a Televistazo que el compromiso de Colombia es abrir el paso durante el primer trimestre de este año. Fue uno de los temas tratados directamente por el presidente Petro y el mandatario Daniel Noboa el 23 de noviembre, día de su posesión. Esta zona de la frontera norte es una de las más conflictivas y peligrosas por la presencia del grupo armado colombiano Oliver Sinisterra y organizaciones delincuenciales del Ecuador vinculadas al narcotráfico. Ecuador busca destrabar fondos de cooperación internacional que estaban comprometidos para el país, pero que nunca ingresaron por trámites que no se completaron en los ministerios. Francisco Garcés nos tiene las cifras del dinero que el Estado ecuatoriano no ha podido aprovechar. El Ecuador desaprovechó cerca de 2.000 millones de dólares de cooperación extranjera que estaba comprometida, pero que no se concretó porque las instituciones públicas no concluyeron los trámites para aceptar ese dinero. La mañana de este miércoles, la canciller Gabriela Sommerfeld anunció que por eso conformó un comité que evalúa cada proyecto con financiamiento extranjero comprometido para destrabar los trámites y volver a gestionar los fondos. Que estando asignados a cooperación internacional hacia Ecuador, no han podido aterrizar porque había algún trámite quedado. Finalmente, la responsabilidad de muchos, pero de nadie. El comité ad hoc que se forma es para dar seguimiento en tiempo real de cada uno de estos proyectos que están quedados y que no podían aterrizar, anunciados hace muchos años, pero quedados en algún escritorio. Según las cifras oficiales del año pasado, el Ecuador tenía recursos disponibles de préstamos, tanto reembolsables en condiciones favorables como no reembolsables, por 4.900 millones de dólares. Pero por ineficiencia gubernamental, 1.400 millones no se ejecutaron, se desperdiciaron. Hay otros 465 millones de dólares comprometidos por organismos de cooperación para financiamiento de proyectos específicos, pero por falta de gestión de los ministerios no se han aceptado formalmente. Un ejemplo es el proyecto geotérmico Chachimbiro en el cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura. Cuesta cerca de 200 millones de dólares y de esos 70 eran de la cooperación japonesa. El gobierno desde el 2019 no completó los papeleos. Japón congeló la ayuda ofrecida y el proyecto quedó abandonado. Otro ejemplo es el nuevo hospital de Quindé de 80 camas. En el 2022 el gobierno de China ofreció un crédito no reembolsable de 45 millones de dólares para construirlo. Pero el tiempo pasó y el gobierno no completó los trámites para recibir ese dinero. La canciller anunció que en esos dos casos se logró destrabar los trámites y se retomaron las negociaciones con las embajadas de Japón y China para recuperar los ofrecimientos de financiamiento. En decenas de chats entre Javier Jordán y Leandro Norero aparecen las letras RC, que según la Fiscalía hacen referencia a Rafael Correa. El caso Metástasis para la Fiscalía revela la relación entre el narcotraficante Norero, Jordán y el correísmo. Luisa María Heredia con el informe. En la audiencia de vinculación de Javier Jordán y 7 personas más al caso Metástasis, la fiscal Diana Salazar habló de la supuesta relación que existía entre Leandro Norero, Jordán y la Revolución Ciudadana. Se basa en los chats que el Ministerio Público asegura haber recuperado de los celulares del narcotraficante, que forman parte del expediente. Son más de 14.000 hojas en las que en 17 ocasiones aparecen las iniciales RC, que coinciden con los nombres del expresidente Rafael Correa, líder de la organización política. El siguiente diálogo data del 22 de julio de 2022. En él, el usuario que la Fiscalía atribuye a Jordán se jacta de la influencia que tiene en RC. El único que ha hecho recular a RC soy yo. Belleza, te ha de tener en un altar. ¿Sabe que lo tengo de los...? Ya que lo tienes agarrado de los... Otro favor, dile que Manta es tuyo, que me deje sano al alcalde. Ese man está apoyando full en mi compañía. Sí supe que se fueron de pito porque no quiso ir por la lista de él. Ya pues, que el candidato de RC no lo queme con trapos sucios. Eso lo pido yo al gerente del partido. Uno de los temas que Jordán y Norero topaban constantemente en cuanto a política tiene que ver con las alcaldías. En ese sentido, el patrón incluso hizo críticas a ciertas candidaturas del correísmo, como consta en esta conversación del 8 de agosto de 2022. Se les cayó la vuelta. Pensaron encontrarnos de todo para relacionar a Correa contigo por medio mío. No es ni
Toda la vida nadie pudo demostrar que Salcedo era empleado mío. Oeñaño, RC. ¿Qué pasó? Anda de vacaciones con el hijo. A la Mafer Vargas para alcalde de Simón Bolívar. Ya está haciendo meter a un poco de brutos. Es que ese movimiento está de vacaciones y allí hacen y deshacen. Deja que se entere RC, vas a ver. Los manda a la Rev y bien mandados. Esperar a que se levante RC. Hasta se le puede hacer una videollamada al RC, si quieres. Esta foto en que Jordán aparecía con Ronnie Aliaga, para entonces asambleísta de la Revolución Ciudadana, motivó incluso una llamada de RC a Jordán, sobre la que puso al tanto a Norero el 19 de agosto de 2022. Me llamó RC, a joder. ¿Qué te dijo? A decirme que me dejo engañar de Boscán, que solo busca desprestigiar, puro show. Ya no les creo a esos, a ningún, solo a mí. Las iniciales JG, que de acuerdo con el Ministerio Público corresponden a Jorge Glass, también aparecen 23 veces en los chats, en diálogos que abordan su situación jurídica. Jóvenes ecuatorianos podrán laborar en Israel para llenar puestos de trabajo que no se pueden ocupar por falta de mano de obra debido a la guerra. Francisco Garcés explica cómo funcionará el programa entre ambos países. Israel ofrece 25.000 puestos de trabajo en agricultura para jóvenes ecuatorianos. El Ecuador y ese país firmarán hasta la próxima semana el acuerdo que viabilizará la propuesta. Las conversaciones iniciaron en diciembre. Ese país primero ofreció 2.000 empleos, informó la canciller Gabriela Sommerfeld, y fue durante la posesión del presidente Javier Milei de Argentina, en donde ella se reunió con el canciller de Israel, Eli Cohen. Cohen en sus redes sociales anunció el acuerdo para los 25.000 empleos en las áreas de construcción y agricultura para hacer frente a la escasez de mano de obra debido a la guerra que enfrenta su país. Desde esa fecha empezó el cruce de documentos legales que se cerró hace 15 días y el gobierno ecuatoriano espera que hasta la próxima semana ese país envíe el acuerdo definitivo para su implementación. Los jóvenes que opten por esta opción de empleo deberán inscribirse en el programa de la Cancillería. Como requisito constará la realización de exámenes médicos y contar con el pasaje para llegar a ese país. Tienen un salario que está $1.800, $1.800 más o menos, y pueden estar hasta 5 años en Israel y después regresar al Ecuador. Mínimo 6 meses hasta 5 años. Y regresan con esta visión de productividad y este conocimiento en materia agrícola diferente. La canciller informó que el programa está diseñado para que los jóvenes también aprendan las técnicas agrícolas que usa Israel para luego aplicarlas en el Ecuador a su regreso. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional sesiona sobre el proyecto de ley para el ahorro y el financiamiento de la lucha contra la corrupción. Patricio Díaz, desde el Palacio Legislativo. Patricio, ¿qué ha ocurrido durante esta jornada? Así es, hace pocos minutos la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe de mayoría, en este caso el informe que promovía la bancada oficialista respecto de esta ley económica urgente enviada por el Ejecutivo que buscaba el incremento del IVA. Lo aprobó con los votos de ADN y sus aliados. Se opuso o se negó en esta votación. Votaron en contra tanto el correísmo como el Partido Social Cristiano. ¿Qué incluye este informe de mayoría? Incluye que el impuesto al valor agregado IVA será del 15% durante los años 2024, 2025 y 2026 y luego permanecería en el 13%. Esa es la disposición que se da respecto del IVA en este informe de mayoría. También se crea un impuesto por utilidades extraordinarias de las empresas y un impuesto por utilidades de los bancos. Se aspira a alcanzar al menos 1.700 millones de dólares. Esto va al Pleno. Atención, la sesión del Pleno sería el próximo sábado. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y coordinadora del bloque oficialista, Valentina Centeno. Y es necesario medidas de recaudación inmediata y de alta recaudación como la que está proponiendo el Ejecutivo. Hemos dado todas las pautas para incluir otras medidas. Por lo tanto, yo seguiré optimista en que podemos llegar a consensos por el país, porque estoy segura que lo que queremos todos es mayor seguridad. Sin seguridad no hay economía.
Bien, de todas formas, para esta sesión del Pleno se tendrán que tratar también los otros 2 informes que fueron presentados a la comisión, 2 informes de minoría, uno del Partido Social Cristiano y otro del correísmo, ambos con propuestas que no incluyen el impuesto al valor agregado IVA. Eso se desarrollará el próximo día sábado y después de este primer debate, las observaciones deben ser nuevamente recogidas aquí en la Comisión de Desarrollo Económico para llegar al informe de segundo y definitivo debate. Ahí es donde se verá que define la Asamblea Nacional. El correísmo ha dicho claramente que no apoyará el incremento de 1 punto en el IVA y lo mismo ha señalado el Partido Social Cristiano. Estaremos pendientes de las decisiones